extravasculares, ¿no? Y luego vamos a desarrollar cada una de las que hemos dicho. Congénitas, algunos ejemplos, adquiridas, los tipos más importantes. Ustedes, más o menos, cuando nosotros decimos, ¿no? Vamos a tener hoy clase de anemias hemolíticas, ¿saben o piensan o se imaginan qué tipo de anemias vamos a empezar o vamos a intentar conocer para tratar? Son anemias, ustedes saben de que a todos los médicos a las anemias, ¿qué les dan de tratamiento? Chicos, a ver. ¿Se refiere, doctora, cuando hablamos de una anemia normocítica, el sulfato ferroso? Aún generalmente, ¿no? Y eso es lo que pasa. Cuando uno tiene una hemoglobina, muchas veces simplemente se fijan en el hemograma y ven una hemoglobina de 10, 9, 8, 7 y lo primero que dan todo el mundo, ¿no? Es hierro, ¿no? Sí es cierto que las anemias ferropénicas son las más frecuentes, pero no son las únicas, ¿no? Hay un montón de tipos de anemias que pueden ser congénitas, con las que nacemos, se las podemos haber adquirido durante la vida, pueden ser por déficit de algo, pueden ser por destrucción de los glóbulos rojos, puede ser por mala producción, ¿no? Puede ser por falta de aportes, que serían procesos déficit. Entonces tenemos muchos tipos, pueden ser secundarias a ciertos tratamientos que hagamos, ¿no? Entonces, cuando hablemos ahora nosotros de anemias hemolíticas, nos vamos a referir a las anemias cuando se rompen los glóbulos rojos. Y hemólisis es eso, ¿no? La destrucción de los glóbulos rojos. Destrucción antes de su tiempo de vida, porque los glóbulos rojos, como todo, no son inmortales, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de vida de los glóbulos rojos? ¿Se acuerdan? 120 días. ¿No? 120 días sería su tiempo de vida media. Y entonces cuando después de ese tiempo se empiezan a morir, se llama hemocateresis. Sin embargo, cuando hay hemólisis, nosotros nos estamos refiriendo a la destrucción prematura de los glóbulos rojos, destrucción de ellos antes de su tiempo de vida media. ¿Y por qué hay anemia? Porque la médula ósea no va a ser suficiente, ¿no?, para darle respuesta a esa falta de producción de glóbulos rojos. Entonces, en una anemia hemolítica vamos a tener destrucción prematura de glóbulo rojo, ¿no?, con una respuesta medular insuficiente. Por lo tanto, como consecuencia tenemos que la hemoglobina va a disminuir, ¿no? Y si nosotros, como todo en medicina, es muy lógico, ¿no? Si leemos el nombre y vemos anemia hemolítica, significa baja de hemoglobina porque se han destruido los glóbulos rojos. Y ahora nosotros vamos a ver por qué se destruyen los glóbulos rojos. Acá les he puesto en la imagen, ¿no?, estos retazos, estos trocitos de glóbulos rojos que se llaman esquistocitos. ¿Ya? Y esto lo podemos ver en lámina periférica. Hacemos una tinción, hematorxina y eosina, y vemos estos trocitos de glóbulos rojos. Este es el clásico que le llaman en punta de flecha, ¿no? Pero acá tenemos muchos glóbulos rojos rotos. Entonces, en la clasificación vamos a decir, pueden ser congénitas, fácil el nombre, nacemos con ellas, ¿no? O adquiridas, la hemos adquirido durante la vida, no hemos nacido con ellas. O también pueden ser de origen extravascular, es decir, se rompen los glóbulos rojos fuera de un vaso sanguíneo, o intravascular, la destrucción de los glóbulos rojos dentro del vaso sanguíneo. Lo primero que vamos a aprender a diferenciar es cuándo es extravascular y cuándo es intravascular. Y acá se nos va a hacer fácil cuando nosotros veamos distintas pruebas de laboratorio. Y esto lo van a poder ver ustedes ahí en las emergencias, ¿no? Cuando nosotros tenemos una hemólisis intravascular, acá ven ustedes endotelio del vaso sanguíneo, tenemos los glóbulos rojos discurriendo en él y ruptura, lisis de uno de ellos. ¿Qué pasa? Empieza a salir la hemoglobina y empieza a disgregarse todo, ¿no? Ya tenemos globinas, ferritina, bueno. Todos estos productos de glóbulo rojo empiezan a filtrar, empiezan a discurrir por el vaso sanguíneo, llegan hasta el riñón y por ejemplo, esta hemoglobina al salir por la orina la vamos a poder ver a nivel de los exámenes como la hemoglobinuria, como hemoglobina en la orina, ¿no? Y esta va a ser la característica principal de todas las hemólisis intravasculares, va a ser la forma en que nosotros la vamos a poder reconocer, porque haremos algunas tiras reactivas
colocamos la tira reactiva dentro de la orina y entonces ahí nos va a poder marcar si existe o no hemoglobinuria. Si tenemos hemoglobinuria decimos, este es de origen intravascular. En cambio, si la hemólisis es extravascular, es decir, fuera del vaso sanguíneo, por ejemplo, destrucción de glóbulo rojo por un macrófago, destruye el glóbulo rojo y lo mismo, empiezan a salir los elementos dentro del glóbulo rojo, pero aquí no vamos a tener hemoglobinuria, sino que vamos a tener el estercobilinógeno y el urobilinógeno que vamos a poder también observar en las pruebas o en los exámenes que pidamos. ¿Ya? Entonces, siempre lo que gusta siempre preguntar es esto, ¿no? Hemólisis intravascular y para poder diferenciarla, la presencia de hemoglobinuria. Esto en cuanto a dónde es que se destruyen los glóbulos rojos, ¿no? Dentro o fuera de los vasos sanguíneos. En cambio, si hablamos de las anemias hemolíticas, de acuerdo a su origen, vamos a decir que pueden ser congénitas o adquiridas. Nacemos con ellas o lo adquirimos durante la vida. Aquí he hecho esta pequeña división, ¿no? Donde en las de origen congénito van a tener 3 brazos. Uno de ellos es defecto en la membrana de glóbulo rojo. Se va a alterar la membrana de glóbulo rojo, sería la membrana celular ahí, y por lo tanto la forma que tiene el glóbulo rojo va a empezar a variar. Ya no va a ser ese disco bicóncavo que hablamos, ¿no? De medida de 7 micras y todo, sino que va a empezar a tomar distintas formas. Estas distintas formas, el vaso las va a captar como diferentes, como anormales, entonces lo que va a hacer es destruir estos glóbulos rojos, ¿no? Entonces, por defecto en la membrana, alteración de la forma del propio glóbulo rojo, es que va a ocurrir la hemólisis. Otra de las causas puede ser alteración de la propia hemoglobina, las hemoglobinopatías, alteración de las globinas, como querramos llamarlo. La propia hemoglobina se empieza a alterar. La hemoglobina, ya luego vamos a repasarla, igual por nombre es unión del grupo M con cadenas de globinas. Por lo tanto, se empiezan a alterar cuando empiezan a faltar distintas cadenas de globina, y acá tenemos a las talasemias. O cuando hay un defecto cualitativo de estas globinas, de las cadenas de hemoglobina, y entonces tenemos distintas formas de ellas. Hemoglobina S, hemoglobina fetal. ¿Ya? El tercer brazo es cuando hay un déficit enzimático. Nos falta alguna enzima, y acá tenemos 2 vías principales, la glucolítica y de las pentosas, y por este defecto enzimático es que nosotros vamos a empezar a hemolizar. Entonces, cuando hablamos de las de origen congénito, vamos a tener, se altera la forma del glóbulo rojo porque su membrana celular se ha alterado. Acá vamos a hablar nosotros como ejemplo de las esferocitosis. Se altera la propia hemoglobina, tanto en cantidad como en calidad. Acá vamos a hablar de las talasemias y de la anemia falciforme. O hay un déficit enzimático, y acá vamos a dar como ejemplo el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta va a ser nuestra primera parte de la clase, y luego hablaremos de la de origen adquirido. El cuadro clínico común para todas las anemias hemolíticas es esta triada: anemia, ictericia, esplenomegalia. Las vamos a ver en todas. Es más, en muchos de los cuadros clínicos ya ni los voy a mencionar porque para todo tenemos que ver. Anemia, baja de hemoglobina, estamos en el tema anemia hemolítica, ¿no? Baja de hemoglobina, palidez cutánea, ¿no? Ictericia, el color amarillento en la piel, y esto porque la bilirrubina salió de glóbulo rojo, ¿no? En cantidades excesivas, y la presencia o no del vaso grande, la esplenomegalia. ¿Sí? Entonces esa triada, por favor, no nos podemos olvidar, y es la que primero nos va a hacer sospechar de la presencia, ¿no? De una anemia hemolítica. Esto es lo que vamos a ver en nuestro paciente en cuanto llega, antes de pedirle cualquier examen de laboratorio, ¿no? Que si está pálido, si esa palidez va hacia lo amarillento, ¿no? Y en el examen físico podremos palpar si hay vaso o no, antes de pedir un hemograma, antes que todo. Pero viendo al paciente que ingresa, y si solo veo color amarillento, ¿qué es lo primero que voy a pensar yo? ¿Anemia hemolítica o qué otra enfermedad? A ver.
Una enfermedad hepática, ¿no? ¿Alguna Primero. excepción? Lo primero, ¿no? Lo primero uno dice una hepatitis en este paciente. Pero si ya vamos uniendo, y en eso es lo bonito, ¿no? De hacer un diagnóstico, vamos uniendo. Acá es anemia, una hepatitis, no tendría por qué hacerme una anemia tan fea como esta, ¿no? Bueno, ictericia y empiezo a palpar el vaso. Y no tiene por qué haber en una hepatitis o una esplenomegalia, ¿no? Entonces, ese es el cuadro clínico. Y en los exámenes de laboratorio vamos a encontrar también distintos parámetros que nos van a apoyar nuestro diagnóstico, ¿no? Lo primero, si estamos frente a una anemia, pues disminución de la hemoglobina. El otro parámetro que va a disminuir es la aptoglobina y todo lo demás es para arriba. ¿Por qué? Porque es el intento de respuesta medular a compensar esa anemia. Y a eso se le llama incremento de la eritropoiesis, incremento de la producción de la serie eritroide o de la serie roja. ¿Y qué pasa cuando hay mucha producción de algún tipo celular, en este caso de glóbulos rojos? Cuando hay mucha producción de un tipo celular, la DHL, la deshidrogenasa láctica, se incrementa, ¿no? Si yo estoy produciendo muchos glóbulos rojos, los glóbulos rojos más jóvenes, los reticulocitos, van a estar incrementados. Si yo pincho la médula ósea, hago una aspirada de médula ósea, de todas maneras voy a encontrar que todas las células madre de la serie eritroide van a estar aumentados y a eso se le llama hiperplasia eritroide, ¿no? Además, si se rompieron los glóbulos rojos, la bilirrubina va a salir de ahí de adentro y lo que vamos a tener es un aumento de las bilirrubinas, pero a predominio indirecto. Y acá vienen nuestras diferencias, ¿no? Si la hemólisis ocurre dentro del vaso sanguíneo, tendremos hemoglobinuria, origen intravascular, y en cambio, si es fuera del vaso sanguíneo o extravascular, tendremos presencia de urobilinógeno o estercobilinógeno. Y en frotis de sangre periférica, si nuevamente les muestro la lámina, está los esquistocitos, que son los glóbulos rojos rotos. Ahora, para que recuerden otras clases, si yo digo DHL incrementada es porque hay mucha producción o incremento, en este caso de eritropoiesis. ¿Cómo creen que va a estar la DHL en una leucemia? ¿Han hecho clases de leucemia, sí o no? Sí, doctora. Ya, ¿cómo está la DHL en una leucemia? A ver, ve. Acá cuando hay una anemia, mi médula ósea, ¿qué trata de hacer? Producir más alimentos. Producir más, ¿no es cierto? ¿Y qué produce? Si hay anemia, ¿cuáles están abajo? Mis glóbulos rojos, ¿no es cierto? ¿Qué produce más? Produce muchos glóbulos rojos y por eso acá tengo muchos reticulocitos que son los glóbulos rojos jóvenes. Y como hay mucha producción de este tipo de células y cuando hay mucha producción de un tipo celular X, la DHL está incrementada. Nuevamente pregunto, ¿cómo estará la DHL en una leucemia? ¿Disminuida? Disminuida. ¿Por qué? A ver. ¿Todos de acuerdo? ¿Disminuida? Bueno, en las leucemias también vamos a tener la pérdida de los glóbulos rojos. Pero no sé si es que existe la misma respuesta que en una anemia hemolítica, ¿no? ¿Qué pasa en una leucemia? ¿Cómo está la médula ósea? Su función está alterada, ¿Qué hay en la médula ósea en una leucemia? pancitopenia o No, visitopenia. eso hay en un hemograma. Es cierto. Cuando yo veo mi hemograma hay pancitopenia, pero ¿qué hay en mi médula ósea? Leucemia, pues doctora, si el paciente tiene leucemia, hay leucemia en la médula ósea. Pues sí. ¿Cuáles son las células de la leucemia? Glóbulos blancos. Sí. Claro, los Glóbulos blancos. leucocitos son los que se alteran porque por algo es leucemia, de los leucocitos.
Pero ¿cómo se llaman las células de la leucemia? ¿Son los linfocitos linfocitos? B. ¿Son los segmentados? ¿Son los cuáles son? Los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos B, pero hay leucemias T también. ¿Y las células plasmáticas? Las células plasmáticas es de la clase que yo les voy a dictar, mieloma. A ver. Despierten, despierten. Yo sé que están post almuerzo, pero yo también estoy con mi tacita de café al lado. A ver. ¿Qué les recuerda si yo digo blasto? ¿Qué es un blasto? Son células inmaduras, ¿no? Son las inmaduras. La leucemia, ¿cuál es el nombre en las leucemias agudas? A ver, ¿quién me da el nombre de una leucemia aguda? Al final voy a terminar haciendo clases de leucemias, chicos. A ver. Leucemia. ¿Qué leucemias han hecho en las agudas? A ver. La linfoblástica aguda, doctora. Linfo. Muy bien. ¿Linfo qué? Linfoblástica. Linfoblástica. De blastos. El blasto es la célula de la leucemia. Si yo veo blastos en sangre periférica, me asusto, abro los ojos y me voy corriendo a que me lo vean. Porque no tiene que haber ningún blasto en la sangre periférica, un hemograma. Los blastos, cuando se malignizan y empiezan a proliferar, son las leucemias. ¿Y dónde empiezan a proliferar? En la médula ósea. ¿Y dónde está la médula ósea? Dentro del hueso. Y proliferan tanto que ocupan toda la médula ósea, ¿no? Y entonces por eso es que no deja que se produzcan otras series, porque se han apropiado de la médula ósea. Entonces, en una leucemia hay muchísima producción de puros blastos, puras células de leucemia. ¿Mi DHL cómo está? Sigo en mi pregunta yo. DHL aumenta cuando hay mucha producción de un tipo celular, cualquiera que sea, bueno o malo. ¿Cómo está mi DHL en la leucemia? También debería estar aumentado. Súper archi recontra aumentado, y es algo que les puede hacer abrir los ojos y poder seguir estudiando, ¿no? Porque te está diciendo, acá hay algo que está produciendo mucho. En nuestro caso, es la producción de glóbulos rojos en nuestra anemia hemolítica, porque lo que está intentando mi médula ósea compensar es esa anemia, ¿no? Entonces, produces algo. En la leucemia es al contrario. En la leucemia hay una célula que se malignizó y que empieza a proliferar. Y la DHL aumenta porque está que prolifera, pero no está tratando de compensar nada, está malogrando todo, está invadiendo todo, proliferando un montón. Acá proliferamos para compensar lo que estamos destruyendo. ¿Sí? Bueno, entonces baja la hemoglobina, baja la aptoglobina. Aumentamos la DHL, aumentamos los reticulocitos. Si yo veo mi médula ósea, va a haber un aumento de las células madre de la estirpe roja. Mi bilirrubina, hemos dicho, aumentada, predominio indirecto. Y si es de origen intravascular, presencia de hemoglobinuria, y extravascular, presencia de urobilinógeno o estercobilinógeno. Protis de sangre periférica, los esquistocitos, que son mis glóbulos rojos rotos. Ahora sí, comenzamos. Tenemos el laboratorio de todas en común y tenemos el cuadro clínico de todas, ¿no? Como una cosa común. Ahora vamos a ir a ver una por una, ¿ya? Entonces, anemias hemolíticas congénitas. Primero vamos a ver qué pasa cuando se altera la membrana del glóbulo rojo y cambia su forma. Ya que hemos dicho que vamos a hablar de la esferocitosis, que también se llama enfermedad de Minkowski-Schoff, ¿ya? Entonces, en la esferocitosis, lo primero que tenemos que decir es que es la causa más frecuente de hemólisis crónica hereditaria. Hemólisis, ruptura de glóbulos rojos crónica. ¿Qué significa esto? ¿Mayor de 6 meses? ¿Cómo? Más de 6 meses. Ya, aquí no. Acá hemólisis crónica significa todo el tiempo hemolizo, todo el tiempo rompo glóbulos rojos. O sea, 24/7, 24 horas de los 7 días de la semana estoy hemolizando. Eso significa hemólisis crónica y hereditaria, pues que es lo heredado, ¿no es cierto? Características, fácil.
El nombre lo dice, mis glóbulos rojos, mis hematíes son esféricos. ¿Por qué son esféricos? Porque hay un defecto a nivel proteico, la anquilina o espectrina, ¿no? Que están ahí en lo que es la membrana celular, hacen que hay una pérdida. Ahí donde estoy. El defecto de estas proteínas hacen que hay una pérdida, ¿no? En esta bicapa lipídica, lo que hace que hayan vesiculaciones, pérdidas de la membrana y por lo tanto la presencia de los glóbulos rojos en formas esféricas que les muestro acá en la lámina, que son estos más pequeñitos que los otros glóbulos rojos y si ustedes ven no tienen esa leve palidez que acá es muchísima a nivel central. Son rojitos todos, pero más pequeñitos. Estos son los esferocitos. Tiene un tipo de herencia dominante, 75% de los pacientes. La herencia de tipo recesiva lo presentan el 20% de los pacientes, pero también hay un 5% que son de novo. La incidencia, 1 de cada 5.000 nacimientos al norte de Europa y en el litoral mediterráneo, 1 de cada 2.000. Como es una hemólisis crónica, generalmente mis pacientes van a estar siempre con anemia. Entonces vamos a decir que hay una esferocitosis, ¿no? Leve, cuando mi hemoglobina es mayor de 10, es anemia, pero leve, ¿no? Moderada, cuando mi hemoglobina va entre 8 y 10, y severa o grave, cuando mi hemoglobina esté en menos de 8. El cuadro clínico, vean, lo mismo, ¿no? Anemia, ictericia, esplenomegalia. En ellos lo que llama la atención es que casi el 90%, de 75 al 90% de los pacientes tienen el vaso grande. ¿Por qué es importante esto? Porque en el vaso yo siempre digo, es el colador de la sangre. Ahí van y van pasando todo, va pasando toda la sangre, va filtrando la sangre y ahí se empiezan a destruir los elementos que ya no van. Por ejemplo, los glóbulos rojos más maduros. En este caso pasa por el vaso y el vaso reconoce a unos glóbulos rojos redonditos. Estos no son normales, por lo tanto los destruyo. Si yo tengo un vaso de este tamaño, destruyo menos que si tengo un vaso de este tamaño. Por lo tanto, la esplenomegalia me puede agravar mi anemia, ¿no es cierto? La va a intensificar aún más. El 50% de los pacientes tienen una anemia y la ictericia solamente se presenta en un 10 a 15% de ellos, ¿no? Y podemos ver en la coloración de la piel y también aquí en este caso en las conjuntivas. El laboratorio, anemia, disminución de hemoglobina. Si veo la imagen en una lámina periférica, acá con asterisco están marcados los esferocitos, ¿no? Veo mis esferocitos y nuevamente tengo mi DHL elevada, reticulocitosis, hiperplasia eritroide en médula ósea. Hay elevación de bilirrubina a predominio indirecto, descenso de la aptoglobina, presencia de urobilinógeno. Yo les pregunto, ¿este es una hemólisis intra o extravascular? Extravascular. Extravascular. ¿Por qué? Porque lo que veo acá es presencia de urobilinógeno, ¿sí? El test diagnóstico es el test de fragilidad osmótica. Solicito esto, ¿no? Yo veo esto a nivel de microscopio, tengo todos mis parámetros de hemólisis y digo, a ver, voy a solicitarle pues test de fragilidad osmótica a ver si me sale esferocitosis. Hago mi diagnóstico con el test de fragilidad osmótica y luego tengo que empezar, una vez diagnosticado, mi tratamiento y debo saber con qué se puede complicar mis pacientes para, de alguna forma, intentar prevenir. Mi tratamiento, a diferencia de las anemias ferropénicas que necesitan hierro, que solo las anemias ferropénicas necesitan hierro, todas las anemias hemolíticas necesitan ácido fólico. Las anemias hemolíticas no necesitan hierro. Lo que necesitan las anemias hemolíticas es ácido fólico, ¿sí? Entonces, en el tratamiento, ácido fólico. Si mi vaso está muy grande, si hay una esplenomegalia marcada que está intensificando mi anemia, porque hemos dicho de que esta es una hemólisis extravascular, ¿no? Entonces, puede ser en el vaso. Si el vaso va a empeorar mi anemia, entonces yo puedo retirar el vaso y se hace una esplenectomía. Y si mi paciente está con demasiada sintomatología, también podemos hacer transfusiones sanguíneas, ¿sí? Dentro de las complicaciones,
Estos son pacientes que hacen muy a menudo, 40% de ellos, casi la mitad, hace barro biliar o litiasis biliar. Y hemos dicho que es una hemólisis crónica, o sea, la hemolizan las 24 horas de los 7 días, pero hay momentos en los que esta hemólisis puede ser mucho mayor. ¿Cuándo ocurre esto? Principalmente cuando coexiste alguna infección. Entonces, mi paciente va a presentar fiebre, ¿no? Y entonces aquí es donde van a haber mayor crisis, o se va a decir una crisis hemolítica, ¿no? Porque va a haber mayor hemólisis, generalmente por infecciones. ¿Qué tipo de infecciones? Cualquier tipo de infecciones. Por lo tanto, yo acá a los padres que tendría que recomendar que lleven un carnet de vacunación estrictamente, ¿no? O sea, que lo lleven súper bien para que mi paciente no esté en riesgo de hacer cualquier tipo de infecciones prevenibles, ¿no? Esto principalmente. Ahora, doctora, ¿y solamente pueden tomar ácido fólico? Sí, porque con el ácido fólico es que reponen toda esta destrucción de acá. ¿Y hierro? Bueno, si además le haces un dosaje de hierro y tiene el hierro bajo, llevará hierro. Pero no es obligatorio que todas las anemias lleven hierro, solo las anemias ferropénicas, ¿ya? Que ya lo veremos en la clase de terapéutica, ¿no? En el seminario. Entonces, esto con respecto a la esferocitosis. Así como hay esferocitos, forma redonda de los glóbulos rojos, también hay otros eliptocitos, esta forma alargada de los glóbulos rojos. Esta tiene una herencia autosómica dominante, al igual que los estomatocitos, estos que parece que tienen una boca acá dentro de cada glóbulo rojo, que también son de herencia autosómica dominante, ¿no? Me interesa que reconozcan membranopatía, es decir, la membrana de glóbulo rojo alterada cambió su forma, por lo tanto, en este caso, el vaso la reconocía anormal y lo destruía. Por eso era una hemólisis extravascular. Y ocurre las 24 horas de los 7 días y se me puede intensificar por alguna infección extra que tenga el paciente. Tratamiento, ácido fólico siempre. Si siempre está hemolizando todos los días de su vida, también ha de tomar ácido fólico. Ha de tener materia prima para que esa médula ósea siga produciendo, ¿no? Ahora, a ver, ¿alguna pregunta de lo que son las esferocitosis? ¿Continuamos? Sí, doctora. Ahora, enzimopatías, defectos enzimáticos, y hemos dicho que vamos a hablar del déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y aquí, bueno, lo primero que diremos es que es una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Cuando nosotros decimos que es una herencia ligada al cromosoma X, quiere decir que lo lleva la mamá, lo porta la mamá. La mamá no hace la enfermedad, solamente es portadora. ¿Pero por qué, doctora? Si ya tiene esta alteración, porque tiene el otro X que está normal, solo un X está afectado, el otro X normal, por lo tanto se compensa y es portador y no hace la enfermedad. En cambio, cuando tenemos la descendencia, y en este caso ven acá, madre portadora, padre totalmente sano, color azul, sano, blanco, afecto, azul, sano, ¿sí? Cuando tenemos descendencia y hacemos todas las uniones que podrían haber, por ejemplo, azul con blanco, azul con azul, ¿no? Azul con blanco, azul con azul. Bueno, lo que va a pasar es que la mamá, cada vez que tenga una hija mujer, va a tener la opción, ¿no? De darle un cromosoma X afecto o el sano. Por lo tanto, la madre, cada vez que tenga una hija mujer, va a tener la probabilidad 50% a 50% de que la niña sea portadora o sea sana, ¿sí? Dependiendo de cuál X le da. En cambio, cuando esta señora portadora tenga un hijo varón, ahí va a depender de cuál alelo le dé. Si le da al hijo este X afecto, este niño, este es el único X que va a tener, porque él es XY, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a ser la enfermedad.
En cambio, si le da este otro X no afecto, el niño no va a ser la enfermedad. Va a depender de cuál le dé, porque los varones solamente tienen un X y una Y o Y, como quieran llamarle. ¿Se entiende? Por lo tanto, a las niñas, si le doy el afecto, pues será portadora, porque tiene el otro que lo compensa. Si le doy el sano, pues será sana. Al niño, si le doy el afecto, ya estamos, tiene la enfermedad, porque no hay otro X que lo compense. En cambio, si le damos el sano, totalmente sano y vida normal. ¿Se entiende? Sí, doctora, sí se entiende. Esto es lo mismo que les van a explicar en hemofilia. Es lo mismo, una herencia recesiva ligada al cromosoma X. Solamente es así, madre, tiene un hijo varón, tiras la moneda. 50-50, que salga hemofílico o salga sano. Acá, que tenga defecto enzimático o sea sano. Madre, embarazo de una niña, 50-50, tira la moneda, ¿será portadora o estará sana? O lo mismo, ¿será portadora de hemofilia o estará sana de hemofilia? Es lo mismo, el mismo tipo de herencia para la hemofilia. Así que ya lo entienden acá, ya tienen la parte de herencia en hemofilia estudiada. ¿Ya? Entonces, esta enzimopatía, este déficit de esta enzima, tiene crisis hemolíticas agudas. ¿Qué les suena esto? ¿Qué diferente con lo de la esferocitosis? ¿Qué hay de diferente con la esferocitosis? La esferocitosis era una crisis hemolítica crónica, es decir, hemolizaba 24 horas de los 7 días de la semana. Esto es una crisis hemolítica aguda, es decir, hemoliza solo en algunos momentos. ¿Cuándo? Cuando entra en contacto con un agente que lo haga hemolizar, es decir, que necesite de esta enzima para su metabolismo y como no lo hay, hemoliza. Un ejemplo muy siempre preguntado es el favismo, ¿no? Que se asocia a la ingesta de las habas. El niño, cuando empieza a comer sus papillas, 6, 8 meses, le dan habas y ¡boom! Hemolizar. Y se viene todo amarillito a las emergencias, los padres desesperados y aparentemente no hay nada, estaba de lo normal, ¿no? Se ha comido bien, todo estaba perfecto y no sé qué pasó. Pues, ¿qué comió? Habas. Entonces, tenemos que conocer que existe este déficit enzimático para poder sospechar la enfermedad, porque solo así podremos pedir la prueba para hacer el diagnóstico. Si no, le estudiaremos todas las 1000 hepatitis encima y nunca nos saldrá nada. ¿Ya? Tiene una incidencia, este déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, de más de 400 millones de individuos en el mundo, principalmente la población negra y asiática, pero ahora con la distribución global lo tenemos por todas partes, incluido nuestro país, aunque es raro. El diagnóstico, como estamos hablando de un déficit de esta enzima, va a ser, pues vamos a estimar la actividad de esta enzima. ¿Cuánto de actividad hay en esta enzima? Para eso vamos a usar unos análisis que se llaman cuantitativos espectrofotométricos de esta tasa de NADPH. Nosotros no lo pedimos así, simplemente se pide dosaje de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y con esto ya ellos hacen toda esta reacción de acá. ¿Y por qué es importante toda esta reacción de acá? ¿Por qué? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que está acá en esta flecha de en medio va a catalizar esta primera reacción, donde esta glucosa 6-fosfato va a terminar siendo la 6-fosfogluconato y a la vez va a transformar el NADP en NADPH. ¿Y qué ocurre con esta transformación de acá? A su vez, va a hacer que el glutatión oxidado pase a glutatión reducido. Y esto es importante para que haya además reducción de todo lo que son los radicales libres de oxígeno, del peróxido de hidrógeno, que son los que hacen que se destruya la hemoglobina. Al reducir esto, se va a mantener la hemoglobina. Yo no quiero siquiera que se lo memoricen ni nada, simplemente que sepan que un defecto enzimático, ¿no? Lo que va a llevar al final es que se produzcan los radicales libres que destruyen nuestros glóbulos rojos. Este defecto enzimático va a actuar solamente en ciertas circunstancias. ¿Cuándo? Cuando nos pongamos en contacto con este agente oxidante, se llama así, que produzca la hemólisis, que pueden ser las habas, habíamos dicho en el favismo,
Pero también hay otros agentes oxidantes muy comúnmente utilizados por nosotros los médicos, ¿no? Y que debemos tenerlos en cuenta, como el Bactrim, el sulfametoxazol trimetoprim, es el Bactrim que usan los niños a cada rato, ¿no? Podría también ser causa, si es que hay este déficit enzimático, el azul de metileno, la nitrofurantoína, que se usa mucho para la citrus, la aspirina, ¿quién no la conoce? ¿No? El cloranfenicol también, la isoniazid en nuestro país que es tan endémico de tuberculosis, la fenitoína, el anticonvulsivante que todos conocemos. Todos estos pueden funcionar como agentes oxidantes y producir también hemólisis cuando hay este déficit de esta enzima, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, no es una hemólisis crónica, más bien es una hemólisis aguda cuando yo entro en contacto con mi agente oxidante. Dejo de entrar en contacto, no hemolizo. Cuando hemolizo de forma intensa, pero se autolimita una vez que se deja de estar en contacto. Y aquí tenemos presencia de hemoglobinuria, es decir, es una hemólisis intra o extravascular. Intravascular. Intravascular, ¿no es cierto? Listo. Luego, ¿qué seguimos? ¿Cuál va a ser el tratamiento? No va a haber un tratamiento específico, o sea, no puedo inyectarle a mi paciente glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero sí puedo evitar que entre en contacto con el agente oxidante. Lo primero que tenemos que hacer es descubrir cuál es su agente oxidante, ¿no? Y a partir de ahí, pues recién poder evitarlo. Es raro que se hagan transfusiones sanguíneas en estos pacientes, ya porque es una hemólisis que se autolimita, ¿no? Y sí es importante, como en todas las hemólisis, dar ácido fólico a mi paciente. ¿Ya? Entonces, ácido fólico. Pregunta de lo que es el déficit enzimático de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Seguimos? Kathleen, ¿seguimos? ¿Hoy me escuchan? Sí, doctora. Sí se la escucha. Hay que seguir. Ya. Seguimos, muy bien. Ahora vamos a hablar del defecto de la propia hemoglobina, ya no de la membrana del glóbulo rojo, que hacía hemólisis crónica, los esferocitosis, ya no de un déficit de la enzima, de alguna enzima, que en este caso hacían hemólisis aguda solo cuando se entraba en contacto con un agente que necesitaba de esta enzima, sino vamos a hablar del defecto ya de la propia hemoglobina. ¿Ya? Entonces, a eso se le llama hemoglobinopatías. Y lo primero que vamos a hacer es presentar acá a nuestra hemoglobina, que la hemos como separado un poco para que la puedan ver, ¿no? Acá tengo mi glóbulo rojo y acá la estructura de la hemoglobina. Y acá, como les dije, somos súper ingeniosos nosotros y por lo tanto la hemoglobina consta del grupo M y de las cadenas de globina, y acá están, grupo M, las cadenas de globina alfa, beta, Acá dentro del grupo, en el grupo M tenemos el hierro, estamos cargando hierro acá, ven este punto negro, ¿no? Y entonces acá les presento a la hemoglobina. Nosotros tenemos hemoglobina A1 y A2, sino que cada vez que hablamos nosotros y nos preguntamos cuánto tienes de hemoglobina, siempre decimos, mi hemoglobina es, no sé, 13.1. Pero nunca decimos mi hemoglobina A1 es 13.1 y mi hemoglobina A2 es 0.0025, nunca, ¿no? Simplemente la A1. ¿Por qué? Porque es casi el total de toda nuestra hemoglobina. Puede ir desde el 95 hasta un 99% de toda la hemoglobina en una persona adulta. La hemoglobina 2 puede llegar hasta un 5%, ¿no? Desde 0 punto algo hasta un 5%. Y también debemos recordar que tenemos una hemoglobina fetal, que como su nombre lo dice, la hemos tenido principalmente en nuestra etapa fetal. Entonces, en las talasemias, lo que nosotros vamos a ver es que estas cadenas de globina disminuyen parcial o totalmente, y a eso se le llama defecto cuantitativo, y esta es pues la enfermedad que produce. Entonces, las talasemias constituyen un tipo de hemoglobinopatía estructural de la estructura de mi hemoglobina, ¿no?
la cantidad de estas cadenas de globina van a disminuir. ¿Por qué? Porque va a haber una mutación a nivel genético. Ya vamos hablando de mutaciones en el ADN. Ya no es la membrana celular, ya no es una enzima que está ahí, sino que sea la mutación del propio ADN. Va a producir esta disminución parcial o total de la síntesis de las cadenas de globina. Entonces, si disminuyen o están ausentes las cadenas de globina alfa, le llamaré alfa-talasemia, y si disminuyen o están ausentes las cadenas de globina beta, le llamaré beta-talasemia. Acá les presento mis cadenas beta y acá mis cadenas alfa. Esta tiene una herencia autosómica recesiva. Cuando es recesivo, ¿qué significa? Que yo debo tener a los dos padres portadores para que los dos genes mutados, en este caso los dos rojos coincidan y recién tenga al paciente que produce la enfermedad como tal. Cuando tengo los otro tipo de transmisión genética, por ejemplo, rojo con negro, acá tengo, rojo con rojo, enfermedad, negro con negro, sano, negro con rojo, acá tengo el tercero, portador, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito a los dos padres portadores o con talasemia menor para que si coincide que los dos transmiten a su hijo los alelos, ¿no? O los genes mutados, este recién tenga la enfermedad talasemia o que le decimos talasemia mayor. Si no ocurre esto, que los dos padres son portadores, esto nunca se va a dar y lo tenemos acá. Tenemos a un portador con una paciente sana. Aquí no tenemos un rojo con rojo que haga la enfermedad. Tengo rojo con negro acá. Tengo el rojo con negro nuevamente acá. Tengo negro con negro acá y negro con negro acá. Tengo sanos o portadores, pero no hacemos la enfermedad. ¿Por qué? Porque solo un padre es portador. Cuando la herencia es autosómica recesiva, necesito a los dos padres portadores para que coincidan estos dos alelos mutados y recién la descendencia haga la enfermedad. Esta era una anemia muy frecuente en el área del Mediterráneo, se le llamaba anemia del Mediterráneo. Pero ahora, como todo, la distribución es mundial y tenemos aproximadamente 300.000 niños que nacen con un síndrome talasémico en el mundo. ¿A qué le llaman el síndrome talasémico? A esto, a la talasemia menor, a esto de ser portadores. El diagnóstico, nosotros vamos a sospecharlo porque en nuestro frotis de sangre periférica vamos a tener microcitosis. No estoy diciendo esferocitosis, microcitosis, glóbulos rojos de su forma bicónica, todo igualitito, solo que más pequeñitos. Cuando yo digo microcitosis, ¿en qué otra anemia estoy pensando? A ver. Anemia microcítica, lo primero que se nos viene a mente es anemia ferropénica. Pero acá, en la talasemia, también la microcitosis. Solo que la ferropénica nos va a dar valores de volumen corpuscular medio, por ejemplo, 70 hasta 80, ¿no? Aprox. Y en cambio esta puede ser 60, ¿no? 62, 61, súper más pequeñitos. Ahora, la talasemia, como es una mutación del ADN, el diagnóstico se tiene que hacer por estudios genéticos. Acá en nuestro país no hay esos estudios genéticos para poder diagnosticar talasemia, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es una electroforesis de hemoglobina y cuando nos sale que hay más hemoglobina 2, la A2, entonces nos dicen, bueno, puede tener un síndrome talasémico, ¿no? Entonces allá puede ser portador, ¿no? Pero no tenemos estos estudios genéticos. ¿Cuál es la clínica? En las alfa-talasemias va a depender de cuántas, ¿no? Depende del número de direcciones que se van a heredar. Si solamente hay una dirección heredada, o sea, un déficit, una cadena de globina menos, prácticamente mi paciente es asintomático. Si me faltan 2 cadenas de globina, mi anemia es leve. Si me faltan 3 y es moderada, severa, se llama hemoglobina H. Y si hay 4 ausencias de las cadenas de globina alfa, ya no es compatible con la vida y se le llama hemoglobina de Bardo.
Y esta alteración en la alfa-talasemia se da en el cromosoma 16. A diferencia de las alteraciones en la beta-talasemia que van a ser mutaciones en el cromosoma 11. Aquí más bien diremos, si hay un gen mutado, beta-talasemia menor, si hay 2 genes mutados, beta-talasemia mayor o anemia de Cooley. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de estos niños? Estos niños, como que van a nacer ya con este tipo de defecto de la propia hemoglobina, son niños que van a nacer ya con anemia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar a nivel óseo? La médula ósea va a intentar compensar esta falta de hemoglobina, entonces va a empezar a producirse mucho más. Va a haber esta hiperplasia eritroide tan marcada que ven ustedes aquí en esta radiografía, se ve que el cráneo tuviera como un casquete, ¿no? Que es la propia médula ósea aquí que ha crecido. Hay una expansión de la médula ósea que va a deformar el cráneo. Lo mismo puede ocurrir a nivel de huesos largos y entonces estos se hacen más quebradizos, muy propensos a fracturas. Estos peques tienen esplenomegalia. La esplenomegalia, cuanto más grande, hemos dicho, empeoran la anemia, ¿no? Cuando tienen la esplenomegalia y yo le quito el vaso para que no me empeore la anemia, ¿qué pasa? Está más propenso a infecciones, ¿es cierto? Se les transfunde muchas veces sí, y lo que voy a tener es sobrecarga de hierro. Son niños que por estas deformidades óseas van a tener disminución en la talla de crecimiento y también va a estar asociado con problemas cardíacos, ¿no? Como arritmias, ICCs y todo. El tratamiento, si hay anemias severas, transfusiones, ¿no? Si después de las transfusiones tengo sobrecarga de hierro, voy a tener que dar quelantes de hierro para eliminar todo ese hierro que tengo ahí acumulado. Tengo que darle ácido fólico para que intente seguir produciendo y compensar la anemia. Y como son ya mutaciones a nivel genético, puedo pensar en un trasplante de progenitores hematopoyéticos para cambiar toda esa médula ósea, ¿no? Y con otra. Pero recuerden de que generalmente cuando ocurre esto es porque porque los dos padres son portadores, por lo tanto no podrían ser sus donantes. Sus hermanos también son portadores, tendría que tener mucha suerte que uno sea sano para ser su donante, ¿no? Entonces habría que buscar un donante no emparentado. Eso a lo que es el déficit de cantidades de las cadenas de globina. Pero también hay otra alteración de la hemoglobina y ya es a nivel cualitativo. La calidad de la hemoglobina no es la misma. Ya no tengo hemoglobina A1, A2, sino tengo hemoglobina S. Y se le llama hemoglobina S porque luego da esta forma a los hematíes. Una forma en hoz, una forma en plátano, así alargadas, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Y esto es lo que vemos en lámina periférica y sospechamos en la anemia falciforme, que también se llama anemia drepanocítica o hemoglobina S. También tiene una herencia autosómica recesiva, es decir, necesito a los padres ambos portadores, es decir, acá se les dice rasgo falciforme, en el otro era rasgo talasémico, este es rasgo falciforme, ¿ven? Gen normal, azul, gen de hemoglobina S, rojo. Y acá lo mismo, ambos portadores o ambos con rasgo falciforme. Cuando ocurre esto y yo tengo la unión de estos dos alelos rojos, recién voy a tener en la descendencia uno de los hijos que hace la enfermedad, que tiene la anemia de células falciformes. Los demás o van a ser portadores o sanos dependiendo de cuál alelo transmita cada uno de los padres. ¿Se entiende lo que es herencia autosómica recesiva? Sí, doctora. Ya. Entonces, esta anemia falciforme es muy frecuente en la raza negra. Tanto así que se dice que 1 de cada 3 bebés negros o afroamericanos van a nacer con rasgo de células falciformes, es decir, van a ser portadores. 1 de cada 3. Y 1 de cada 365 bebés ya nacen con anemia de células falciformes. Esto más en la raza negra, pero ya hay muchísimas personas a nivel mundial que tienen la enfermedad. Muchas de ellas de origen hispano, también al sur de Europa, Medio Oriente, Asia, en la India, en todas partes. ¿Ven los glóbulos rojos? Acá se ven en 3D, ¿no? Y finalmente, si los ves así de lado, tienen esta forma de hoz,
forma de plátano, como querramos llamar, que lo que van a hacer es, a diferencia del hematía normal, que tiene esta forma normal, disco bicóncavo, que tenemos estas dos concavidades, ¿no? Que a nivel lateral se ve así. Mi hemoglobina S o mi drepanocito, o mi hematíe falciforme, como querramos llamarle, tiene esta forma de plátano de hoz, que lo que va a hacer es, al discurrir por el vaso sanguíneo, se va a encontrar con otros igual a él y pueden empezar como a enlazarse entre ellos, uno tras otro, y finalmente van a formar acá un ovillo, y si empiezan a pasar por estas bifurcaciones de los vasos sanguíneos, pueden obstruirla. Y cuando obstruyen, no va a haber, obviamente, flujo sanguíneo hacia la parte más distal, y entonces lo que hay es crisis de dolor, que se van a llamar crisis de dolor por esta oclusión del vaso sanguíneo. Por lo tanto, crisis de dolor vasooclusiva. ¿Sí? Entonces, esta crisis de dolor vasooclusiva generalmente los pacientes lo presentan con mayor frecuencia en extremidades y en abdomen. En abdomen puede hasta simular muchas veces abdomen agudo. Y en extremidades también, dependiendo qué, son a veces difíciles de controlar. Entonces, ¿cómo sospechamos de esta enfermedad? Por la forma de los glóbulos rojos, que ya de por sí las máquinas que hacen hemogramas van a tener que hacer saltar una alerta, ¿no? Porque el tamaño de los glóbulos rojos pues no les va a cuadrar, ¿no? Van a empezar ahí y entonces uno se revisa la lámina periférica y puede ver estas formas alargadas en forma de plátano, de hoz, drepanocitos, como querramos llamarle. Y entonces lo que vamos a pedir es nuestra electroforesis de hemoglobina para confirmar el diagnóstico. La electroforesis de hemoglobina lo que nos va a hacer es dar unas curvas en las que nos van a decir cuánto tenemos de hemoglobina A1, cuánto de hemoglobina A2, cuánto de hemoglobina fetal y cuánto de hemoglobina S. Entonces, en esto lo que vamos a encontrar es la presencia, ¿no? 30 a 35% de hemoglobina S que no debería existir. Entonces, hemos dicho, estos drepanocitos, que los vamos a descubrir en una electroforesis de hemoglobina, van a tener la peculiaridad que cuando van por el vaso sanguíneo pueden empezar a enlazarse entre ellos y hacer ovillos y hacer o producir las crisis vasooclusivas, que con mayor frecuencia se van a producir en abdomen y extremidades y pueden estar desencadenadas por la altura. A mayor metro sobre el nivel del mar, mayor crisis vasooclusiva, igual que con los cambios de temperatura. Y esto significa más frío, hay vasoconstricción, por lo tanto, la luz se estrecha y puede haber mayor crisis vasooclusiva. Cuando hay calor, verano, al contrario, va a haber vasodilatación y por lo tanto las crisis vasooclusivas disminuyen. Por lo tanto, pueden haber frecuencia de crisis vasooclusivas mayores en invierno que en verano. La deshidratación, lo mismo. Si esto no fluye muy rápidamente por deshidratación, también puede hacer propensa a la persona a que forme estos ovillos que finalmente hagan esta oclusión de vasos y dolor en nuestros pacientes. Estas crisis vasooclusivas pueden darse a nivel de todas partes del cuerpo, ¿no? Hemos dicho que con mayor frecuencia en abdomen y en extremidades, pero pueden ser en muchas partes. En los varones, por ejemplo, el priapismo es una forma, ¿no? De urgencia médica con la que vienen los pobres chicos por dolor, ¿no? Por este priapismo, que muchas veces necesita hasta tratamiento quirúrgico por parte de urología, ¿no? Para poder drenar toda esa sangre acumulada ahí. Es un dolor, puede producir dolores crónicos, ¿no? Y la anemia puede empezar a hacerse más severa. La anemia se hace más severa en estas anemias falciformes también por presencia de infecciones. Igual que en las esferocitosis, debemos recomendar a los papás a mantener carnet de vacunaciones lo mejor posible para evitar infecciones que se pueden prevenir, ¿no? Igual que la influenza al año y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque cada infección puede dar lugar al desarrollo de una nueva crisis, ¿no? De hemólisis, que si hay casos en los que además hacen vasooclusión, pues crisis de dolor. Son pacientes que debemos evitar infecciones, son pacientes que van a producir
cálculos biliares, al igual que esferocitosis, y hablamos del priapismo. Esas crisis vasoclusivas también pueden producir daños oculares y a nivel de todo el ojo lo más frecuente es en retina, y también pueden simular un síndrome torácico agudo y haber daño pulmonar con hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Por la oclusión de estos vasos sanguíneos a diferentes niveles, ¿no? A nivel torácico, a nivel de ojos, a nivel de pene. ¿Qué más? El tratamiento de la anemia falciforme. En el tratamiento de la anemia falciforme vamos a tener dos etapas. Una, cuando el paciente venga con muchísimo dolor por estas crisis de dolores vasoclusivas de las que hemos hablado, y la otra, la forma crónica del tratamiento. Todo el tiempo mientras no haya dolor. ¿Qué pasa cuando el paciente viene con dolor a la emergencia? Lo que tenemos que hacer es quitarle el dolor y para eso daremos analgesia, lo que haga falta. AINES, tramal oral, tramal subcutáneo, endovenoso, en infusión, si paso a morfina, lo que haga falta para quitarles el dolor. Hidratación, porque hemos dicho que la deshidratación es un factor de riesgo para que también empiecen a hacer estas crisis vasoclusivas. Transfusiones, porque me van a ayudar a mejor aporte de hemoglobina. Recordar que las transfusiones son súper importantes porque la hemoglobina carga oxígeno y oxigena todas las células, ¿no? Entonces acá la transfusión sería importante para la oxigenación y además nos va a ayudar con la hidratación. Esto cuando tenemos crisis de dolor. Si no hay crisis de dolor y mi paciente está a la mar de bien todo el tiempo, lo que yo tengo que hacer es dar tratamiento con hidroxiurea. ¿Qué es la hidroxiurea? Es un citolítico. ¿Qué significa citolítico? Significa es un rompedor, es uno que destruye células. En este caso a mí me va a interesar destruir estas células falciformes para que mi paciente produzca hemoglobina fetal. Entonces, con la hidroxiurea yo destruyo mis glóbulos rojos falciformes, esos todos alargados que tengo ahí, con la intención de que mi paciente produzca hemoglobina fetal, ¿no? Y mejore la sintomatología. ¿Qué tengo que darle además? Ácido fólico, porque es una anemia hemolítica. Si hay anemias muy severas, por ejemplo, niñas que ya de por sí tienen su anemia falciforme y les llega la menarquia, entonces pueden intensificar su anemia y necesitar transfusiones. ¿Cuál es el único tratamiento curativo? Si ya es una alteración de la propia hemoglobina, trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de médula ósea. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿La hidroxiurea, Doctora. doctora, es controlado? O sea, solamente destruye las células Rojas, no. así. La hidroxiurea va a destruir todo. Destruye todo, no va exclusivamente contra células falciformes. Va a destruir leucocitos, va a destruir plaquetas, ¿no? Pero va a destruir también las falciformes que son las que me interesan. Entonces, no es que yo le dé, tómese la máxima dosis, no, más bien intento limitar a lo mínimo, ¿no? Para yo mantener una hemoglobina pasable en mi paciente. ¿Y eso se hace hospitalizado, doctora, o se le da ambulatorio por el riesgo de las infecciones? Ambulatorio. Todo eso es ambulatorio, porque recuerden que este es un tratamiento crónico, es decir, todos los días de su vida. O sea, no puede estar hospitalizado todos los días de su vida. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos, para pasar a anemias adquiridas? ¿No? Ya. Anemias hemolíticas adquiridas. ¿O quieren 5 minutos para tomar aire o seguimos? Como usted ¿Seguimos? prefiere, doctora. No, yo no tengo problemas, chicos, porque yo siempre estoy con mi taza de café al lado, así es que tranquilísima. ¿Ustedes? ¿Va bien? ¿Vamos bien? Joan, ¿cómo vamos? Sí, doctora. 5 minutos. ¿Sí? 5 minutos. Esto. Ya, son 15 y 12. Perdón, 15. 5 y 12. 5, 17, ¿sí? Sí, Kathleen. gracias, doctora.
Ya, Sí, 5 doctora, minutos. gracias. Listo. Sí.
¿Estamos, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Segunda clase, anemias hemolíticas adquiridas. Entonces, acá, ¿qué les suena? Anemias hemolíticas adquiridas. A ver, por el nombre. ¿Nacemos con ellas, sí o no? Están todos, ¿no? Lo adquirimos. Lo adquirimos, ¿no? Por el nombre, anemia significa disminución de hemoglobina, hemolíticas porque se han roto los glóbulos rojos por algo que hemos adquirido durante la vida. No hemos nacido con eso. Entonces, a ver, no pasa nada. Ahora, nuevamente hacemos el concepto ahí. Va a ser la destrucción de los hematíes debido a factores externos que alteran a los propios hematíes o el medio en el que se encuentran. Ya no va a ser la membrana de mi glóbulo rojo que esté mal. Ya no es una enzima que le vaya a faltar, que nos vaya a faltar. Ya no es la propia hemoglobina, sino son cosas externas. Por ejemplo, ven mi puntero, ¿no es cierto? ¿Ven el puntero acá, el rojo? Sí, sí se ve, doctora. Ya, Sí, perfecto. ve. Si este se posa aquí en el glóbulo rojo y es un glóbulo rojo redondo con una yemita y un cachito ahí, eso, el vaso lo reconoce anormal, por lo tanto lo rompe. ¿Es una alteración de mi glóbulo rojo? No, es algo que se le ha posado encima. ¿Ya? A eso se refiere cuando se dice factores externos, en este caso, que altera el propio glóbulo rojo, se le posó encima, o altera el medio en el que se encuentra. ¿Sí? No, igualmente tenemos acá los esquistocitos, que son los glóbulos rojos rotos, los trocitos de glóbulos rojos. Entonces nos vamos al otro brazo. Y estos ya no se olvidan, ¿no? Defecto de la membrana, esferocito, defecto de la globina, talasemia, hemoglobina S, defecto enzimático, hemos hablado de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora, lo adquirido. ¿Qué me va a interesar acá que se reconozca? Primero, acá, ¿cómo creen que van a ser mis pacientes? ¿Ancianos o niños? Niños, ¿no? Niños. Personas jóvenes. ¿Cierto? Y en cambio acá, en lo adquirido, es más probable que venga un bebé o un adulto. 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 Un adulto, ¿no? Nunca nada es al 100% en medicina, eso ya lo sabemos, pero lo más, no siempre son lo más probable, lo más frecuente y es en lo que debemos de pensar. Ya después de estudiar lo más probable iremos a buscar lo menos probable, pero siempre hay que ver lo general, ¿ya? Entonces, acá en las anemias hemolíticas adquiridas, lo que me va a interesar saber si es de mecanismo inmune o no es inmune. ¿Qué significa eso? Cuando yo hablo de inmunidad, hablo de presencia de un antígeno y un anticuerpo. Para centrarnos un poquito, COVID. Viene el COVID y yo tengo que tener mis anticuerpos. El antígeno sería COVID, ingresa a mi cuerpo tiene que tener anticuerpos para defenderse. A eso se le llama inmunidad. Y esto ocurre para cualquier enfermedad. Entonces, mi sistema inmune es el que mantiene sano a mi cuerpo, ¿no es cierto? Y habrán escuchado ustedes que hacen las 1000 propagandas del Herbalife for Life, Fusion Life, no sé qué cosas más, para mejorar el sistema inmune, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me va a asegurar una buena defensa contra cualquier noxa que me venga al cuerpo. En el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes, perdón, anemias solo hemolíticas, me va a interesar saber si el mecanismo es inmune o no es inmune. Es decir, si yo destruyo glóbulos rojos, yo tengo anticuerpos para destruir glóbulos rojos y por eso hay esta hemólisis, destrucción, porque tengo mis anticuerpos que los destruyen o se destruyen por cualquier otra causa que no sean mis anticuerpos. ¿Sí? Entonces acá el antígeno sería mi propio glóbulo rojo, pobre, y mi anticuerpo yo que lo voy a destruir. Hay un mecanismo inmune. ¿Cómo sé si es inmune o no es inmune? Porque voy a hacer una prueba que se llama test de Coombs directo, porque voy a analizar directamente mi glóbulo rojo. No olvidar que es directo. Hay test de Coombs directo e indirecto. En este caso,
Para mi diagnóstico necesito realizar el test de Coombs directo. Y acuérdense porque directamente analizo a mi glóbulo rojo. Si mi test de Coombs es directo, yo digo, este es mecanismo inmune. Si mi test de Coombs no es directo, es decir, sale negativo, digo, no es inmune. Se está rompiendo por cualquier cosa mis glóbulos rojos, pero no es que yo los estoy rompiendo. ¿Ya? Entonces, Coombs directo. ¿En qué consiste? Primero lo veremos acá y luego aún más grande. Acá ven mis glóbulos rojos, ¿verdad? Bueno, los glóbulos rojos. Y ven que acá se le ha posado encima estos antígenos que tienen una forma de Y, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo le adhiero mi reactivo de Coombs, donde están mis anticuerpos, van a empezar a pegarse antígeno, anticuerpo, antígeno, anticuerpo y va a haber esta reacción. Va a aglutinar y a esto se le llama test de Coombs directo positivo. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre esto, digo, esto es de tipo inmune. Y cuando es inmune, tengo que diferenciar. Es autoinmune. Auto significa yo. Es decir, es autoinmune. Mi sistema inmune me está destruyendo a mí. Yo estoy destruyendo mis propios glóbulos rojos. O es aloinmune. Mi sistema inmune está destruyendo glóbulos rojos halogénicos, es decir, ajenos. ¿Cómo, doctora, glóbulos rojos ajenos? Sí, por ejemplo, si se transfunden y tú los destruyes porque los reconoces como no propios y tu sistema inmune va y los destruye, es una reacción de inmunidad, sí, porque están tus anticuerpos contra estos glóbulos rojos transfundidos y por eso se le llama aloinmunes. Tu inmunidad contra algo ajeno, aloinmune. En cambio, si yo destruyo mis propios glóbulos rojos, mi sistema inmune me está autodestruyendo. Yo destruyo mis propios glóbulos rojos. Cuando ocurre esta autoinmunidad, yo tengo que saber, yo destruyo mis glóbulos rojos cuando estoy en el frío o yo destruyo mis glóbulos rojos cuando estoy a temperatura ambiente normal, es decir, 37 grados, ¿no? La temperatura corporal. Y entonces, si yo destruyo glóbulos rojos a poquitos grados centígrados, se dice que mis anticuerpos, los que yo estoy produciendo, son anticuerpos fríos. Y si no, esa mi respuesta inmune destructiva contra mis propios glóbulos rojos es de anticuerpos calientes y los destruyo a temperatura corporal. ¿Ya? Suena así un poco enredado, ahora lo vamos a ir desmembrando todo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, esto es cuando hay una respuesta inmune, ¿no? Antígeno, anticuerpo, yo estoy destruyendo o mis propios glóbulos rojos o glóbulos rojos ajenos. Cuando no es inmune, ¿por qué se van a romper los glóbulos rojos? Por ejemplo, causas mecánicas, las prótesis valvulares. Una prótesis valvular mitral, por ejemplo, mi válvula mitral o mi válvula aórtica, las prótesis son mecánicas, son de metal, ¿no? Y van, se cierran, se abren, plap, 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 se abren todo el rato. En el caso dicen clic, ¿no? Clic, plap. Cada que hacen esto de abrir y cerrar, ¿qué hacen? Golpean glóbulos rojos. Estos golpes, estos glóbulos rojos también los pueden destruir. Por lo tanto, hay ruptura, es decir, hay hemólisis, ¿no? Se están rompiendo esos glóbulos rojos, eso se llama hemólisis. ¿Es por un mecanismo inmune? ¿Mi sistema inmune está ahí actuando? No. Es algo totalmente mecánico. Mis propias válvulas cardíacas, en este caso mecánicas, están destruyendo a mis glóbulos rojos. Es mecánico. No existe antígeno anticuerpo, es meramente mecánico. Luego están las microangiopatías, que no vamos a hablar ahora porque son, cada uno es una clase, ¿no? El síndrome hemolítico urémico, la púrpura trombocitopénica trombótica, todas estas son clases apartes, pero también son tipo de hemólisis mecánicas, donde el test de Coombs directo me sale negativo. Así como hay estas causas mecánicas, también pueden haber ciertas infecciones o agentes físico-químicos que también puedan producir hemólisis en los pacientes. Acá, nuevamente, el test de Coombs directo, porque analizo directamente mi glóbulo rojo. Y acá ustedes ven que al glóbulo rojo se le está posando un antígeno. Este antígeno tiene forma de Y y acá hay otro antígeno que tiene forma de una C, ¿no?
Lo curioso es que estos antígenos de Y luego nos van a dar y nos van a decir son anticuerpos calientes. Estos de acá, en forma de C, son más que nada los anticuerpos fríos. El test de Kunz tiene ambos. Acá están escenificando ambos, pero puede ser que estos no existan, solamente estos, ¿no? O al revés. O pueden estar de forma mixta. Entonces, cuando ocurre esto, que mi glóbulo rojo se le posó este antígeno o este antígeno y nosotros agregamos a mi muestra de sangre mi reactivo de Kunz que tiene anticuerpos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Este anticuerpo que va contra esto, se nota, ¿no? Van a empezar a unirse, y acá lo vemos. Y estos en forma de C también se van a unir a los otros antígenos en forma de C. Cuando ocurren estas aglutinaciones, se empiezan a juntar, que puede ocurrir de esta forma hacia allá o de esta forma de acá, se le llama prueba de Kunz directo positivo o test de Kunz directo positivo. ¿Ya? Entonces, a nivel de laboratorio, como todas las anemias hemolíticas, hay descenso de la hemoglobina con descenso de la aptoglobina. Está DHL incrementada, reticulocitos incrementados, por lo tanto, el tamaño promedio de los glóbulos rojos aumenta por los glóbulos rojos jóvenes, ¿no? Hay hiperplasia eritroide en médula ósea, si es que yo hago una médula ósea. Hay bilirrubina elevada, predominio indirecto. Y podemos tener hemólisis extravascular o intravascular, que las reconoceremos. Intravascular si hay presencia de hemoglobinuria o extravascular si hay presencia de urobilinógeno o estercobilinógeno. Entonces, ahora sí nos dedicamos a anemias hemolíticas inmunes. Y entonces hablaremos y diremos que para que haya un fenómeno inmune tiene que haber presencia de anticuerpos contra algún antígeno. En este caso, si yo lo que quiero es, o lo que vamos a estudiar es la destrucción de glóbulos rojos, anemia hemolítica, lo que tengo que tener son anticuerpos contra antígenos de glóbulos rojos, antígenos eritrocitarios. Hemos dicho cómo lo vamos a diagnosticar porque vamos a tener el test de Kunz directo positivo. También se llama prueba de antiglobulina directa, el PAT. Test de Kunz directo o PAT es lo mismo. Entonces, acá yo diré, dependiendo si el antígeno, ¿no? Vamos a ponerle nombre dependiendo contra quién vaya mi inmunidad. Por ejemplo, yo digo autoinmunes. Si yo tengo anticuerpos, yo produzco anticuerpos contra mis propios glóbulos rojos. Yo diré, es una anemia hemolítica aloinmune si yo produzco anticuerpos contra glóbulos rojos ajenos, es decir, por ejemplo, los transfundidos. ¿Esto se entiende, autoinmune y aloinmune? Eso me interesa que lo entiendan bien. ¿Alguien que quiera que repita eso o paso? ¿Me dicen? Sí, doctora, ¿podría volver a repetir? Ya. Por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos de anemias hemolíticas inmunes, cuando hablamos de inmunidad, siempre yo tengo que producir mis anticuerpos contra algo, ¿no es cierto? Esa es mi inmunidad. Mi sistema inmune es que me defiende, por lo tanto, produce mis anticuerpos contra algo. En este caso, como estamos hablando de anemias hemolíticas, estos anticuerpos que yo tengo van a ser contra glóbulos rojos. Por eso se va a producir la ruptura de ellos, los voy a destruir. Entonces, si yo digo que es una anemia hemolítica autoinmune, es decir, yo estoy destruyendo a mí misma, me estoy autodestruyendo. Por lo tanto, hay anticuerpos que yo produzco contra mis propios glóbulos rojos. En lenguaje coloquial, yo estoy destruyendo mis propios glóbulos rojos. A eso se le llama anemia hemolítica autoinmune. Yo me estoy destruyendo. Yo destruyo mis propios glóbulos rojos. En cambio, anemia hemolítica aloinmune significa yo destruyo pero glóbulos rojos ajenos. No a los míos, yo destruyo glóbulos rojos ajenos. ¿Y cómo yo puedo tener glóbulos rojos ajenos en mi cuerpo? Si me han transfundido, por ejemplo. Entonces destruyo esos glóbulos rojos que no son míos. Y a eso se le llama aloinmunidad. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, doctora. Ya. Seguimos. Entonces, cuando hablamos de autoinmunidad, aún para desmenuzar un poco más,
yo tengo que ver, ya está bien, yo estoy destruyendo mis propios glóbulos rojos, me estoy autodestruyendo, yo destruyo mis glóbulos rojos. ¿Lo hago a temperatura corporal, 37 grados, o lo hago a temperatura bajita, 1 a 4 grados? Si lo hago a temperatura corporal, 37 grados, digo, mis anticuerpos son calientes. Yo tengo mis anticuerpos calientes. Si yo destruyo a temperaturas de 4 grados, 5 grados, digo, mis anticuerpos funcionan en el frío, por lo tanto son anticuerpos fríos. Y hablando de cada uno de ellos, nosotros tendremos entonces anemia hemolítica autoinmune, me autodestruyo con anticuerpos calientes. Esto representa el 70-80% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes, es la más frecuente. El tipo de anticuerpo que yo produzco, es de tipo IgG o IgA. Y ahí acuérdense ustedes cuando nosotros decimos, en COVID yo producía IgG, tengo IgM ahora, no, yo ya pasé la enfermedad, tengo IgG, ¿se acuerdan? Todo el mundo hablaba de esos anticuerpos. Pues el tipo de anticuerpo que nosotros producimos para destruir mi glóbulo rojo son IgG o IgA. Son mis anticuerpos. Son inmunoglobulina G o inmunoglobulina A. Yo produzco estos anticuerpos. Sin embargo, cuando hago mi test de Coombs directo, ahí no tengo todos estos tipos. Tengo estos dos. Si son IgG o son complemento. Me va a dar positivo o para uno o para el otro. Por lo tanto, acá mi test de Coombs directo va a ser positivo para IgG en el 95%. No confundir con estos. Esto es lo que yo produzco. Mis anticuerpos, lo que yo produzco es esto. Este es un reactivo que solo tiene dos, o IgG o complemento. Este es positivo para IgG en el 95%. Son anticuerpos calientes, por lo tanto, su temperatura de actividad es a 37 grados. Puede ser secundario o idiopático. La mayoría de veces es idiopático, es decir, no sabemos por qué ocurre. Y cuando es secundario, puede ser secundario a un síndrome linfoproliferativo, es decir, a cualquier patología del linfocito, por ejemplo, linfoma, leucemia linfocítica crónica o mieloma múltiple también. Tumores sólidos como el timoma, cáncer de ovario, los más frecuentes, o también algunas enfermedades que tengan que ver con anticuerpos, como las enfermedades autoinmunes, ¿no? Las reumatológicas, el lupus, la artritis reumatoide, la panarteritis nodosa y también algunos procesos infecciosos como el VIH. Entonces, cuando nuestro paciente llega, ya nos fijamos en un hemograma para ver cómo estamos a nivel, ¿no?, de estas patologías de acá. Si tenemos nódulos o otro tipo de sintomatología, incluidos síndrome consuntivo, ya podremos pensar tal vez en una neoplasia, y cada una de estas enfermedades tiene sus características, ¿no? Eritema malar, bueno, artritis reumatoide, dolores articulares, panarteritis nodosa, esos nódulos a nivel de todo el cuerpo, nos hacen sospechar. Si no tenemos nada de esto, nada, entonces podremos decir es una anemia hemolítica autoinmune. Estas respuestas nos lo va del laboratorio, por lo tanto diremos por anticuerpos calientes, idiopática. ¿Por qué me interesa saber si es idiopática o secundaria? Porque si es secundaria, tengo que tratar la enfermedad de base. Es decir, si tengo una leucemia linfática crónica, yo tengo que tratar la leucemia linfática crónica y como consecuencia desaparece mi anemia hemolítica autoinmune. En cambio, si es idiopática, yo tengo que apagar ese sistema inmune, tengo que calmar mi inmunidad para que yo misma no me esté destruyendo. ¿Ya? ¿Cuál es la clínica que va a presentar estos pacientes? Anemia, ictericia con o sin esplenomegalia, la clínica de todas las anemias hemolíticas. Esta es una hemólisis extravascular, intensidad variable con frecuencias graves. Si se asocia esta anemia hemolítica a un PTI, a una trombocitopenia primaria inmune, ¿no?, otro fenómeno inmune, se le llama síndrome de Evans. Cuando se asocian baja de hemoglobina, baja de plaquetas, todo por sistema inmune, se llama síndrome de Evans. Las anemias hemolíticas inmunes, estas anemias hemolíticas, y las hemorragias son
las únicas enfermedades que pueden hacer bajar la hemoglobina, por ejemplo, de 13 a 7. Así, ¡boom! Una caída precipital, ¿no? Otro tipo de anemias empieza a bajar de a poco. 13, 12.7, 12.5, 11.9, 10.3. Y tú vas viendo con el tiempo cómo es que va bajando y la anemia se hace cada vez más intensa. En las anemias hemolíticas ocurre la hemólisis y ¡yum! Se te cae todita la hemoglobina. ¿Cuándo también ocurre eso? Si yo tengo un accidente y tengo una hemorragia brutal, entonces también me baja muchísimo la hemoglobina. Son las dos patologías que pueden hacer esas caídas tan importantes de hemoglobina, ¿ya? Entonces, para el tratamiento, hemos dicho, si hay una enfermedad de base, he de tratar la enfermedad de base. Pero si no hay enfermedad de base y digo es idiopática, tengo que apagar mi sistema inmune, apagar esa fiesta de anticuerpos que hay ahí. Por lo tanto, ¿con qué apago? Con corticoides. ¿Cuál uso? A nivel oral, la prednisona, de 1 a 2 miligramos kilo día. Por ejemplo, si yo peso 60, serán 60 miligramos al día, ¿no? Y si yo quiero usar corticoides vía endovenosa, utilizo la metilprednisolona, 1 gramo por día por 3 días endovenoso, ¿no? Entonces, o la prednisona vía oral o la metilprednisolona vía endovenosa en pulsos. Luego, si hay esplenomegalia y esa esplenomegalia está intensificando mi anemia, porque hemos dicho es una hemólisis extravascular, es decir, está ocurriendo en el vaso. Si mi vaso es muy grande, va a hemolizar más, por lo tanto, fuera, me quito el vaso, esplenectomía. Es una forma de tratamiento también. Muchas veces la esplenectomía no da resultados y entonces, si ya no nos funciona el corticoide, si ya no nos funciona la esplenectomía, damos otro tipo de inmunosupresores. Es decir, tengo que suprimir mi sistema inmune porque eso es lo que está destruyendo mis glóbulos rojos. ¿Ya? Antes era este orden, corticoides, esplenectomía, inmunosupresores. Ahora es corticoides de inicio y cualquiera de estos de segundo. Por ejemplo, inmunosupresor y luego esplenectomía no, esplenectomía y luego inmunosupresor. Se transfunde solo, es decir, sí y solo si hay una anemia severa que produzca inestabilidad hemodinámica, ¿no? Que haya peligro de, no sé, que desestabilice al paciente, ¿no? Y cuando se solicita el paquete globular, se solicita como la unidad menos incompatible. Ya sabemos que va a hemolizar cuando le pongamos el paquete globular, pero la idea es que hemolice lo menos posible para que empiece a subir la hemoglobina. Así como hay anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, que es la mayoría, también están las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos. Estos se llaman crioaglutininas y representan del 20 al 30% de las anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Qué tipo de anticuerpo yo voy a producir de tipo IgM? Sin embargo, cuando haga mi test de Coombs, ya no va a salir esa que era tipo Y, que era mi IgG, sino va a salir esa C, que es mi complemento. Mi test de Coombs directo va a ser positivo para el complemento. Y se le llama anticuerpos fríos o crioaglutininas porque va a actuar entre los 0 y 4 grados centígrados. Esta también puede ser secundaria, por ejemplo, a una infección de Mycoplasma pneumoniae, a una mononucleosis, a una sífilis. Ven que hay muchas virales acá. O puede ser idiopática. Y esto es más frecuente en los ancianos, el que sea idiopática. Generalmente son asintomáticos o empiezan a hacer este tipo, ¿no? Anemias leves con esta sacrocianosis, ¿bien? Va a haber hemoglobinuria, por lo tanto, la hemólisis es intravascular, a diferencia de los de anticuerpos calientes que era extravascular, este es intravascular. Los de anticuerpos calientes respondían bien a corticoides, estas no van a responder a corticoides. Estas, lo principal va a ser evite el frío, fuera el frío. ¿Por qué? Porque hemolizas cuando estás a bajos grados. Cuando estás en el calor no hemolizas, por lo tanto, si yo tengo este tipo de anemias, pues no voy a viajar en el invierno europeo, ¿no? Sería pues para hemolizar. Hay pacientes que ni siquiera pueden pasar por la zona de congelados de los supermercados si no terminan hemolizando. Y hay pacientes, por ejemplo, que vi que en la época de pandemia se iban hacia la playa para relajarse, para respirar o para escapar del virus, ¿no? Y por mejor, pues le dicen el agua del mar es saludable, ¿no? Eso te sana todo.
Pues una señora con una anemia hemolítica por anticuerpos fríos agarró y se metió al mar, fue con la hija, se metió al mar y cuando salió, que la hija casi se desmaya porque cuando la ve a su mamá estaba toda morada, ¿no? Se metió en invierno a esas temperaturas frías de ya nuestros mares, el Pacífico es frío, y empezó a hemolizar, ¿no? Terminó hospitalizada por la hemólisis que había hecho. Entonces, estas crioaglutininas no responden generalmente a los corticoides. Si es secundaria a una enfermedad de base, habrá que tratar la enfermedad de base, pero si no, si son idiopáticas, como ya dijimos, es evitar la exposición al frío, lo más importante. No se dan corticoides. Si debo dar algún tipo de tratamiento, doy el rituximab, que es un anti-CD20, que es el tratamiento de elección actualmente. ¿Ya? No corticoides, sino algún inmunosupresor, ¿no? El anti-CD20 o inmunosupresor. Hasta recambios plasmáticos se hacen o eculizumab, que ya son anticuerpos monoclonales que se usan en el mundo. Acá no los usamos. Acá llegamos evitar exposición al frío o rituximab, que es el anti-CD20. Podemos probar algunos inmunosupresores como el micofenolato, ciclosporina A, y ahí hasta ahí llegamos. ¿Sí? Entonces, anticuerpos calientes van a responder bien a corticoides. Es la mayoría de las anemias hemolíticas autoinmunes y se dice anticuerpos calientes porque actúan a 37 grados centígrados y las de anticuerpos fríos actúan a bajos grados, de 0 a 4 grados, y por lo tanto lo principal en el tratamiento es evitar la exposición al frío. No responde al corticoide, tendré que dar el rituximab, que es un anti-CD20. Ambas, si son secundarias a enfermedades de base, tengo que tratar la enfermedad de base para poder controlar la anemia. Ya habíamos visto que las anemias de anticuerpos calientes, ¿no? Hemolíticas de anticuerpos calientes, eran del 70 al 80% de las anemias hemolíticas autoinmunes. Las de anticuerpos fríos o crioaglutinina era del 20 al 30% de las anemias hemolíticas autoinmunes. Y sin embargo, miren acá, hay una con nombre propio, hemoglobinuria paroxística frigori o enfermedad de Donnan-Landsteiner. Esta representa el menos de un 1% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes, o sea, prácticamente nada. Sin embargo, hasta nombre propio tiene. ¿Por qué? Porque tiene una temperatura de actividad bifásica, es doble, de 0 a 4 grados aglutina, entre los 37 grados de hemoliza. La etiología generalmente es viral, la mononucleosis infecciosa, ¿no? Y se les hace pues las pruebas estas donde a poquita temperatura aglutina y a la otra hemoliza. Cuando nos dan los resultados, vamos a ver que nuestro CRUMS directo va a ser positivo para IgG, pero nos han de describir todo esto. Y es más, ya te dan con el diagnóstico exacto. Acá yo les diré en nuestro país, bueno, yo estoy acá hace 7 años, nunca he visto una enfermedad de Donnan-Landsteiner. De anticuerpos fríos sí, anticuerpos calientes lo que más hay. Entonces, esta enfermedad de Donnan-Landsteiner, la hemólisis es intravascular, brusca, transitoria, generalmente es leve. También acá el tratamiento, como es una frigori, es evitar la exposición al frío si hubiera necesidad soporte transfusional. Cuando hay soporte transfusional, recordar, se pide la unidad menos incompatible, ¿no? Y la infusión se hace muy lenta. ¿Ya? Y como estas son a frigori, es más, acá no tenemos, pero en otros lugares hay equipos donde se pone el paquete globular, o mejor dicho, todo el sistema de venoclisis como una especie de baño María para que la sangre ingrese a temperatura más corporal, ¿no? Porque estos van a hemolizar, al menos los de anticuerpos fríos, a bajitas temperaturas. Se pone sobre 4. ¿Se entendieron las anemias hemolíticas autoinmunes? Doctora, cuando dice que la anemia hemolítica autoinmune caliente tiene anticuerpos de tipo IgG, IgA, ¿siempre son los dos anticuerpos los que van a producir la hemólisis? O No, sea, no. Se van ¿y o si sea, fuera cuando, de tipo A? ¿cuál? Si fuera del tipo, O sea, si fuera el de inmunoglobulina A, porque lo que se va a hacer con el CUMS no tiene para poder detectar de inmunoglobulina A, ¿no? no, el test de Coombs ya sabes que son de tipo, solo hay 2 tipos, ¿no? El test de Coombs tiene 2, IgG y IgA, sino que como se llaman lo mismo, se llaman IgG igual que lo que nosotros producimos,
nos confundimos, pero cuando hablemos de test de Coombs, separémoslo totalmente. Test de Coombs tiene dos formas de decir positivo, o al IgG o al complemento. Nosotros podemos producir anticuerpos de tipo IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, IgH. Todos los tipos de anticuerpos que van a ir dirigidos contra todo tipo de noxa. ¿Quiénes producen los anticuerpos? Nuestros linfocitos específicamente y más nuestras células plasmáticas. Ya vamos a hablar de todo lo que son inmunoglobulinas cuando hablemos de mieloma. Pero acá cuando se refiere a el tipo de anticuerpos que tú produces es porque se hace dosaje de anticuerpos. Muy diferente a la reactividad del test de Coombs. El test de Coombs no te puede decir IgA, no te puede decir IgM, no te puede decir IgG. El test de Coombs solo te va a decir IgG o complemento, porque son las dos únicas, lo que tiene el reactivo nada más. ¿Sí? Sí, pero por eso le preguntaba, o sea, si es que no fuera IgG y no fuera el complemento, sino los otros anticuerpos lo que estén produciendo. O sea, ¿eso es posible? Esa es mi pregunta. No, es que Para, los anticuerpos puede ser cualquier anticuerpo, pero la reacción de inmunidad se tiene que dar. O sea, es que se confunde porque el nombre, mira, cuando dices complemento, como que se diferencia un poco de las inmunoglobulinas, de las IgA, IgG y IgM. Al test de Coombs directo le han tenido que poner, no sé, en vez de IG, le han tenido que poner otro nombre para que no nos confundamos. No es que mi IgG hace reacción al IgG del test de Coombs y mi complemento al complemento del test de Coombs. Mi IgA puede ser un test de Coombs IgG positivo. Mi doctora, ya lo entendí. Mi IgM hace un test de Coombs positivo para complemento. Ah, ya, ¿Se doctora. entiende? O Ya, sea, ya, yo puedo sí, ya lo producir entendí. cualquier IG, pero mi test de Coombs solo va a ser o IgG o ese complemento. Ah, Porque ya, así lo sí. han llamado al reactivo. ¿Sí? Sí, sí, doctora, ya lo entendí. Gracias. Listo. Ahora, Ah, las anemias, sí, perdón. disculpe, una consulta, ¿cómo son el tratamiento de pulso de los corticoides? El tratamiento de pulso significa que se le da una alta cantidad de corticoides en poquito tiempo. Generalmente se hace en bolo, es decir, la enfermera diluye, en este caso, en las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, por ejemplo, 1 gramo de metilprednisolona, lo diluye y se lo puede pasar en bolo, es decir, ella misma poniendo, ¿no? Tú le dices, ya en 2 minutos, 3 minutos podría pasarlo. Aquí no lo hacen así. Por más de que uno lo indique, la enfermera agarra y como ya tenemos las bombas de infusión, se lo pone diluido en 100 mililitros y se lo pasan en media hora. Si por ellas fueran en 1 hora o en 2, entonces tenemos que estar un poco ahí detrás porque en bolo significa en bolo, es decir, rápidamente, porque lo que queremos es hacer como un choque, ¿no? Un freno a toda esa hemólisis. Cuando tú le das de a poquitos, lo único que haces es como prenderle fuego ¿no? O ponerle gasolina al fuego. Bajas un poquito, ¡boom! Mucho más anticuerpo, mucho más anticuerpo. Por eso es que tampoco se transfunde. ¿Por qué no se transfunde? Las anemias hemolíticas no se transfunden. ¿Por qué? ¿Puede hemolizar más? Porque hemoliza más, porque yo estoy haciendo anticuerpos contra glóbulos rojos, ¿no? Y si se supone que los que me están poniendo tienen que ser los más compatibles al mío. Por lo tanto, hay mucha probabilidad de que los siga destruyendo y en vez de pasar de un 6 a un 7,5 de hemoglobina, me voy de un 6 a un 4,5 de hemoglobina. Por eso solo se transfunde cuando hay inestabilidad hemodinámica. ¿Sí? Entonces, para retomar tu pregunta, los bolos de corticoides es bastante cantidad de corticoides, en el caso de metilprednisolona 1 gramo, que ya pongámoslo 15-20 minutos en esa cantidad de tiempo, ¿no? En tiempo corto, mucha cantidad, para intentar hacerle un pare, un freno a esa mi fiesta de anticuerpos que tengo ahí en el cuerpo, ¿sí? Sí, sí, doctora. Gracias. Ya. Entonces, ahora, las anemias hemolíticas aloinmunes. ¿Aloinmunes qué significaba? Que estoy A destruyendo otro los glóbulos tipo. rojos de otra persona.
a otro glóbulo rojo, ¿no es cierto? Yo destruyo otro glóbulo rojo y eso se da en una reacción posttransfusional, glóbulos rojos transfundidos. Esto ya no ocurre, no debería ocurrir nunca en ninguna parte del mundo mundial, nunca. ¿Por qué? Porque se supone que hay todo un sistema de salud transfusional que te asegura que no hemolices cuando se te transfunda, ¿no? Hay miles de pruebas de compatibilidad de todos los tipos para evitar esto. Sin embargo, cuando ocurre es una hemólisis intravascular grave, con hemoglobinuria, dolor lumbar, disnea, opresión torácica, puede matar al paciente. ¿Ya? Esto casi no debería ocurrir, casi no ocurre. ¿Ya? Y más ahora que se transfunden concentrados de Matías, ¿no? No se transfunde sangre total, se transfunde concentrados de Matías, por ejemplo. Esta sería la posttransfusional. Otro ejemplo sería la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y esto ocurre cuando mamá es factor RH negativo del grupo sanguíneo y el bebé es factor RH positivo en el grupo sanguíneo. Cuando ocurre esto, ¿qué pasa? En la primera gestación o en la primera inmunización, la mamá produce anticuerpos de tipo IgM, ¿no? Y esto es igual que el COVID. Yo tengo IgM, todavía contagias. Ya tengo IgG, ya pasé la enfermedad, ¿no? Lo mismo. Primera inmunización o primera gestación, que es lo mismo, la mamá hace anticuerpos de tipo IgM. Los IgM son unos pentámeros bien grandes que no pasan la barrera placentaria. Por lo tanto, el bebé se desarrolla sin ningún problema hasta que llega el parto. Cuando llega el parto, hay la unión de la sangre materna y fetal y por lo tanto la mamá ya empieza a desarrollar con el tiempo luego los anticuerpos de tipo IgG, que son los de memoria, ¿no? Es que ya está como inmunizada. Si esto fuera una infección, ya está inmunizada sobre una infección, pero no es una infección, es un bebé. Por lo tanto, a partir de la segunda gestación o segunda exposición, esta madre ya va a tener los IgG y por lo tanto esos IgG, que son pequeñitos, sí atraviesan la barrera placentaria y ya podrían destruir, ¿no? Y causar pues abortos, la muerte fetal. Para esto en gineco seguramente que van a ver toda una clase, tal vez, o les van a explicar cómo es que se hace luego la desinmunización, diríamos, desensibilización le llaman a todo esto, que son con unos tipos de vacunas que le llaman anti-D, que se ponen en diferentes etapas de la gestación para que esto no ocurra, ¿sí? Y esto ya se previene porque a todas las gestantes pues le sacan factor sanguíneo y a los papás también, y por lo tanto, cuando son RH negativos, toman la muestra al padre también, y si es positivo y hay una probabilidad, empiezan a seguir al bebé y empiezan a prevenir para segundos, terceros embarazos. ¿Ya? Estas son las anemias hemolíticas aloinmunes. Yo destruyo glóbulos rojos ajenos, que puede ser por una transfusión o si hay un factor diferente, factor sanguíneo diferente entre mamá y bebé. El otro tipo de anemia hemolítica aloinmune es la que ocurre, por ejemplo, por medicamentos. También las sulfonamidas, dapsonas, salicilatos, nitrofurantoínas, sulfalacinas, fenazopiridinas. No quiero que se memoricen la lista, pero sí que sepan que hay medicamentos que también pueden producir hemólisis. No es lo más frecuente, ¿no? Pero pueden haber. Es decir, si ustedes están estudiando una anemia hemolítica, ya a todos nuestros pacientes en la anamnesis preguntamos como un ítem medicación habitual, ¿no? Y entonces también tendremos que fijarnos si parte de la sintomatología que está presentando pudiera deberse a esa medicación que lleva. También hay sustancias tóxicas que no tienen que ser medicamentos que pueden producir hemólisis. El naftaleno, azul de metileno, anilina, nitratos, nitritos también pueden hacerlo. ¿Ya? Entonces estos serían ejemplos de anemias hemolíticas aloinmunes. Ahora, solo para nombrarlas, porque ya hemos hablado de todas las de tipo inmune, están las de tipo no inmune, ¿no? Y estas habíamos dicho que eran las de causas mecánicas principalmente. Habíamos hablado de las prótesis valvulares. Las prótesis que al abrirse y cerrarse golpean los glóbulos rojos y producen hemólisis, ¿no? O sea, golpean los glóbulos rojos, es decir, rompen los glóbulos rojos cuando se abren y se cierran, y eso significa, o eso es igual a hemólisis. Las reparaciones intracardíacas también pueden producir esto porque ya no son estructuras normales.
igual que las valvuloplastías. Una estenosis aórtica lo mismo, y cuando el paciente está conectado a una máquina, como en una circulación extracorpórea, en una cirugía a cielo abierto, ¿no? Una cirugía cardíaca a cielo abierto, también los glóbulos rojos, al pasar no por vasos sanguíneos, sino por estas máquinas, pueden destruirse. Lo mismo los pacientes que hacen hemodiálisis, ¿no? Conectan el catéter a la máquina y también los glóbulos rojos, al circular por todo este sistema, ¿no? De tubitos que hay ahí, también se pueden romper, ¿no? Además, otro tipo de anemia hemolítica no inmune también la pueden producir ciertas bacterias, ¿no? Las infecciones. Neumococos, meningococos, salmonella, Clostridium perfringens, streptococos, estafilococos, Haemophilus influenza, hongos como el Aspergillus. Todos estos los vamos a escuchar siempre, todos los médicos en cualquiera de nuestras especialidades. ¿Todos van a producir hemólisis? No, pero eso es cuando nosotros veamos y tengamos pacientes con anemias hemolíticas que no sepamos qué, entonces empezamos a buscar ya por lo más raro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos va a ser dar tratamientos para ver que respondan. Hay pacientes que llegan a anemias hemolíticas con hemoglobina de 1.9. ¿no? Por supuesto que se infartan y todo, y luego la calidad de vida ya no va a ser la misma. Hay pacientes que llegan con 7 o con 6 y en emergencia por mayor cuidado les transfunden y terminan con 3,2 de hemoglobina y también con todas las consecuencias que tiene. Moraleja, no se transfunden las anemias hemolíticas si es que son inmunes. Las no inmunes, todo lo que quieran. Si yo tengo paciente en diálisis, ¿puedo transfundirle? Por supuesto que sí, pero cuidando el volumen por el riñón. Pacientes con enfermedades cardíacas, ¿puedo transfundir? Por supuesto que sí, pero cuidando volumen por el corazón. Pacientes que tienen anemias por anticuerpos, es decir, anemias hemolíticas inmunes, ¿esas puedo transfundir? No, no debo transfundir. Solamente se transfunden las anemias hemolíticas inmunes que estén produciendo inestabilidad hemodinámica a mi paciente. En vez de irme para un lado, miro para el otro. Y ya estamos, terminamos. Listo, chicos. Preguntas. Parte del grupo va a estar ahora también en terapéutica, ¿verdad? A las 6:30. Sí, doctora, a las 6:30. Todos. ¿Todos? Sí, doctora. Todos, Así es, ya. doctora. Entonces, que a descansar media hora, porque si no, va a ser un corre-corre. ¿Sí? O a ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Los chicos, a ver, a ningún chico he escuchado toda la tarde. Luis, ¿alguna pregunta? A ver, Luis, Juan, Johan. Y Marcelo. ¿Preguntas? ¿Están? Voy a tomar lista. Empiezo. Marcelo Jara. Marcelo, Sí, presente. Sí, doctora, ¿estás presente? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Lisbeth, ¿presente? Sí, doctora, buenas tardes. Hola. No, Yanela, doctora, ¿presente? ninguna pregunta. Ninguna, muy bien. ¿Yanela? Por favor, Kathleen, me tomas la lista, por favor, por la plataforma, para que luego me la pases, es lo que yo debo enviar a la facultad, ¿sí? Sí, doctora. Ya. Yanela. No está. Primera clase presente, segunda falta. Kaylee. Kaylee. Tampoco. Kathleen sí que está. Sí, doctora. Catherine. Sí, doctora. Sí, soy. Presente. Johan. Johan. Falta. Doctora, Luis. Luis Livia. disculpe, doctora. ¿Mm? Kaylee presente, doctora, disculpe.
Estás presente, ¿no, Kaylee? Sí, sí, doctora. Sino que mi red se está yendo por ratitos. Se me Ya. congela. Johan. Nada. Luis Liviak. Luis. Perdón. María Doctora, López. el compañero Liviak me está diciendo que está con el audio prendido, pero creo que tiene problemas de internet, pero sí está presente. Johan. No, perdón, Luis. Sí, Luis Gustavo, sí está prendiendo su audio, dice, pero me parece Pero que yo tiene no lo veo problemas de red. conectado. Pero yo no lo veo conectado. Ah, de repente se ha salido, porque María López. estaba conectado. María López. Presente, doctora. Sí, Ya. doctora, presente. Aler Lozano. Lozano. Tampoco. Yeslin Maita. Presente, doctora. Ya. ¿Y Juan Mamani? Tampoco. Lozano tampoco, ¿no? Ya. Entonces, a ver, ¿quiénes faltaron? Yanela, Johan, Luis, Haller y Juan. Primera clase, todos asistencia, segundos no. Ya chicos, entonces, 6:30 nos vemos para la clase de terapéutica, ¿sí? Sí, Doctora, doctora, ¿podría gracias. enviarnos sus diapositivas, por favor? Mira, si hubieran estado todos en clase, les envío las diapositivas, pero como no están todos en clase, no les envío las diapositivas. Porque no está bien, mira, ustedes son 12, ¿no? De los 12, 1, 2, 3, 4, 5 no están. Entonces, ¿cómo puede ser que no estén 5 de 12? Mira, ustedes pobres me van a tener que escuchar eso que son los que están acá conectados, pero tenemos que saber, ¿no? Los que queremos ser médicos, que uno no quiere ser médico para que te llamen doctor, doctora. Ni piensen que se van a, que no, o sea, que uno es médico porque quiere ayudar a los demás, porque va a tratar y va a tratar al papá de alguien, a la mamá de alguien, al hijo de alguien, a la hermana de alguien, al abuelo de alguien. Con todo el respeto que se merecen las otras profesiones, nosotros no estamos reparando planchas, ¿no? No es que se tire y se vuelve a comprar otra, no. Vemos la vida de las personas. Entonces, a mí me parece súper mal que de 12 alumnos, 5 no estén. ¿Cómo no van a estar 5? Si estas fueran clases dictadas en el aula, pero es bien fácil dejar conectado e irse. Yo ya soy hematóloga, ya soy médico, bien, mal, como sea, ya me formé. Pero ustedes están en plena formación y no está bien que hagan eso. Entonces yo de verdad con mucha pena les hubiera dejado las diapositivas si están todos y veo que participan. Pero si veo que no les interesa, por ejemplo, a ver, Yanela no me ha contestado, sin embargo está conectada. ¿Cómo es eso? Entonces, eso no puede ser, eso está mal. O sea, a mí no me engañan, se engañan ustedes mismos. Como les digo, yo ya soy médico, ya soy hematólogo. Ustedes están en plena formación y no están formándose para cualquier cosa, sino para aliviar dolores, salvar vidas, ¿no? Devolver a algún miembro de la familia a su casa, no para otra cosa. ¿Ya? Bueno, ya. Tienen 25 minutos, 6:30 nos vemos en terapéutica, ¿sí? Sí, doctora. Listo, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, Muchas gracias. doctora. Gracias, doctora. Hasta las 6:30.